Listo, buenos días a todos. Vamos a arrancar entonces hoy con el tema de colecciones, ¿vale? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de secuencias, vamos a hablar de vectores, cadenas y rangos, expresiones for, vamos a hablar algo de búsqueda combinatoria, vamos a hablar de los conjuntos, y los vamos a poder reescribir por expresiones for, luego en sí los mismos conjuntos, luego expresiones for, consultas con for, traducción con for, generalización de for, vamos a ver asociaciones y finalmente strings. Bueno, entonces las colecciones en escala pues tienen la siguiente clasificación. Vamos a tener iterable, básicamente, que es una secuencia de elementos cuales ustedes pueden recorrer. Entonces de aquí nosotros tenemos básicamente que los que son secuenciales. ¿Qué quiere decir que sean secuenciales? Que tienen un orden, ¿sí? Y que los podemos indexar. Nosotros vamos a poder indexar desde 0 hasta n-1. O sea, básicamente están ordenados. ¿Qué quiere decir que están ordenados? Que hay una posición 0, hay una posición 1, hay una posición 2, hay una posición n-1. ¿Listo? Vamos a tener los que son básicamente no secuenciales, ¿cierto? Que básicamente no tienen orden, ¿sí? Y básicamente con orden me refiero pues que hay un elemento después del otro, ¿vale? No es que estén ordenados de mayor a menor, sino que hay un elemento después de otro, ¿sí? Después de otro. Sí, para que no vayan a confundirnos que están ordenados de menor a mayor, no, sino que hay una secuencialidad. ¿De qué hablas? No, sí, acá todos los en escala, todas las colecciones deben ser del mismo tipo, ¿sí? Como todo, pues en escala, ser un lenguaje tipado. De pronto, pues ya en Python, que es un lenguaje tipado, sí podrían ser diferentes. Pero en este caso, en escala, sí. Naturalmente, todas las secuencias tienen el mismo tipo. Bueno, entonces acá, estos que no son secuenciales no tienen un orden, es decir, no hay un elemento después del otro. Y usualmente utilizamos algo que se llama una llave para accederlos. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Para acceder. ¿Cómo es una llave para acceder? Básicamente es relacionar un valor con otro valor. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona. Una persona va a tener un nombre y un apellido. Entonces, cuando pregunto por la llave nombre, pues se me retorna el nombre de la persona. Cuando pregunto por la llave apellido, se me retorna el apellido de la persona. Y tenemos dos posibles. Los sets, que no admiten elementos repetidos, y tenemos los map, que es que ese sí no hay ningún problema, ¿vale? Y el map usualmente tiene par valor llave. Ah, bueno, aquí cometí una imprecisión. Este no tiene llave, qué pena. Este no tiene llave, ¿sí? Básicamente es una secuencia de elementos. Y el map es una secuencia de par, llave, coma, valor. Listo, ahí hago la aclaración. Estos dos no son secuenciales. El set no tiene llaves. Y los maps tienen par, llave, coma, valor. ¿Listo? Y también que no admiten elementos repetidos. No admiten repetidos. Sí, efectivamente. Conjuntos y diccionarios. Sí, los maps son los diccionarios. No. La indexación es que hay un índice numérico desde 0 hasta n-1. Ahora, usted sí puede tener una llave numérica, pero no tiene que ser necesariamente. Número 1 no tiene que ser entera y número 2 no tiene que ser seguido. ¿Sí? Usted puede poner el elemento 10 si quiere de una vez. No hay ningún problema. Sin necesidad que existan los 10 anteriores. Bueno, vamos a hablar de vectores, cadenas y rangos. Entonces, los vectores son secuencias lineales. El acceso al primer elemento es mucho más rápido que el acceso a los del medio, los últimos elementos. Como había mencionado, las listas, para usted acceder a un elemento dado, tiene que haber recorrido todos los anteriores. ¿Sí? Eso lo verán en la implementación en el curso de algoritmos 1. Por ahora, dejémoslo en ese punto. Básicamente, el vector, ¿cierto?, tiene la ventaja de que provee un acceso más balanceado a los elementos, ¿sí? Y en básicamente, la implementación interna de los vectores es similar a los arreglos que ustedes conocen en otros lenguajes de programación, entonces el acceso es mucho más rápido. Los vectores se crean de forma igual a las listas, pues básicamente vector, y los vectores soportan las mismas operaciones que las listas, excepto las operaciones de 2 puntos. En su lugar hay dos secuencias binarias. Entonces, x, 2 puntos más xs, crea un nuevo vector cuyo primer elemento es x, seguido de los elementos de xs,
y XS más igual crea un nuevo vector cuyo último elemento es X antecedido a los elementos de XS. Y básicamente el easy vector son subclases de secuencia, que es una subclase de iterable. Entonces vamos a ver el ejemplo acá. Entonces, mkdir vector. Entonces, nbin ejemplo vector punto escala. Bueno, entonces ejemplo de vector, ¿cierto? Ejemplo de vector, ejemplo de uso de vectores. ¿Sí? Bueno, vamos con nuevo. Autor es este. Y la fecha es 17 de octubre del año 2023. Bueno, entonces acá vamos a tener object ejemplo vector. Bueno, entonces def main array de string puntos unit. Por ahí que el internet sí está como bastante mal. ¿Sí? Eso que estamos solo. Sí, no, porque usualmente hay una clase aquí al lado, ¿no? Claro, sí, la universidad está como bastante sola. Pues ahorita les cuento lo que sé, pero fuera de cámara, ¿no? No, la flexibilidad es que no vamos a evaluar nada. Eso es todo. No. No, muchachos. Aunque cuando yo estaba en sus zapatos, obviamente también quería que no hubiera clase, ¿no? Pues eso es normal. Escala C y escala ejemplo vector. Entonces, miren, por ahora vamos a imprimir el vector. La clase de vector es abstracta. Ok, no hay problema. Entonces es así. Entonces, miramos acá. Entonces, pues como ven, pues representado así, vector 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo podemos hacer operaciones con vectores? Pues básicamente podemos generar un nuevo vector, que es colocarle uno adelante y colocarle uno atrás. Esto es agregar un elemento al inicio y agregar un elemento al final, ¿cierto? Pues como ustedes han podido ver. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Y pues ustedes pueden ver. Pues ahí está. Se lo agregamos al principio, miren. Y si no, se lo agregamos al final, ¿vale? Entonces hasta ahora pues no he hecho nada extraño, ¿sí? Bueno, otra cosa son los rangos. Los rangos básicamente son similares a los que ustedes ya conocen en Python. Es unas secuencias seguida de números, ¿sí? Entonces, usualmente tenemos los rangos de 1 en 1, pero al igual que en Python podemos modificar ese salto. Ese salto también puede ser negativo. Entonces, por ejemplo, tenemos el rango desde 1 hasta 5, pues que va a ser 1, 2, 3, 4. Bueno, hay rangos que son inclusivos, que hay que aclararlo. Tenemos rangos, miren acá, estos rangos son inclusivos y tenemos rangos exclusivos y un tilde. Y by es para determinar cómo es el paso. El paso es qué tanto salta cada vez. Entonces, a diferencia de Python, pues cuando tenemos la opción de que lo incluya o no incluya el último, ¿sí? Entonces, cuando usted pone to, incluye, y cuando usted pone until, no incluye, ¿sí? Entonces, o sea, pues nos da como las dos posibilidades. Python, pues como he mencionado, no nos da esa posibilidad. Exactamente. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamarlo rangos.escala. Entonces, ejemplo de rangos en escala. No, este lenguaje es muy bueno. ¿Pero por qué no es tan popular?
No, sí lo es, pero no es tan popular como Python y Java, ¿no? O sea, sí es usado. De hecho, yo tengo varios egresados que trabajan en esto. Rangos. Entonces, pues lo mismo, def main, arr de string, perdón, array de string. Esto es una unidad de ejecución. Y vamos entonces a generar un rango. Val, rango A, es desde 1 hasta 10. Lo imprimimos, ¿cierto? Y miren lo que ven. Miren acá. Y vamos a ejecutarlo. Escala C, rangos.escala y escala rangos. Entonces, pues obviamente no les va a mostrar nada, solamente va a decir range 1 to 10. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de qué elementos hay en ese rango? Pues me toca adelantar un poquito y sería usando un ciclo for. Básicamente le digo y que contenga el rango de A y que imprima ahí, pero lo voy a decir print más, voy a imprimirlo así, listo, y voy a imprimir por acá un print line, ¿vale? Voy a imprimirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Vamos nosotros acá y miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hacemos el rango con until, ¿cierto? Pues no va a incluir el último, ¿no? Va al rango B. Rango B va a ser 1 until 10 y hacemos lo mismo. ¿Listo? Entonces miren, ahí en lugar de utilizar to, utilicé until, ¿cierto? Entonces, miren acá. Entonces miren. ¿Lo ven? Va hasta el 9, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Bien, y en esa, el until es igualito que en Python. Imagino que en Python sí recuerdan algo, ¿no? Cómo funcionan los rangos. Entonces, pues no hay mucho que pues tampoco incluir. Exacto. Entonces, pues en Scala tenemos esas dos posibilidades, ¿sí? De que incluya o no lo incluya. Bueno, muy bien. Entonces acá, muchachos, también podemos decirle que vaya de 2 en 2. Que esto me encanta el Copilot porque como que predice lo que quiero. Y miren, ya se despertó. ¿Qué números incluirían ahí? A ver. Sería el 1, el 3, el 5, 7 y el 9. ¿Por qué no incluye el 11? porque llega hasta 10. Llega hasta 10, exacto. Entonces, muy bien. Miren. Exacto, no nos podemos pasar del rango. Miren, 1, 2, 3, 5, 7, 9. También podemos hacerlo con números negativos, ¿sí? Entonces, voy a correr un poquito acá. Entonces, ve. Él sabe, esa cosa escucha. Si esa cosa... No, lo que pasa es que va mucho con la explicación que doy. Entonces me gusta, me hace fluir mucho. No pierdo tiempo escribiendo cosas que son repetitivas. Entonces, miren, también podemos hacerlo de 10 hasta el 1. ¿Sí lo ven? Entonces también podemos tener rangos que pues vayan en cualquier dirección. ¿Sí? Si usted ahí es de 10 a 1, ¿no le especifica que vaya hasta de menos 1? ¿Lo haría? No, daría 0. Toma determinado como 1. Sí, te lo voy a mostrar. Por ejemplo, ¿sí? Mira. Mira acá. Mira. Claro. Sí, porque por defecto este rango está vacío. Este rango está vacío, ¿por qué? Porque este rango es vacío porque no se especifica el incremento y este es por defecto 1, ¿sí? Entonces el incremento siempre es 1, ¿listo? Entonces, sí, claro, el incremento siempre es 1 a menos de que usted le diga lo contrario, es igual que en Python, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta allí sobre esto? Bueno. Entonces, bueno, también tenemos los arreglos, que son los famosos arrays, y tenemos las cadenas, que son los
strings. Las cadenas, recuerden que es una secuencia de caracteres, ¿sí? Igual que en Java, igual que en Python, ¿sí? O sea, las cadenas realmente son arreglos, ¿sí? Que nos permiten hacer esto. Recuerden que las cadenas son inmutables. En Java son mutables porque usted puede decirle a una cierta posición pues que la cambie, pero pues aquí, ¿sí? Bueno, entonces por acá tenemos las cadenas. Esperen, yo guardo. Tenemos las cadenas, tenemos los arrays. Ejemplo, arrays.scala. Entonces acá tenemos. Ve qué raro. Entonces, debe por molestar hoy. Ah, es que ya tengo uno ahí. Bueno, no sé, hoy está como ejemplo de. Sí, está, pero está feo, feo, feo. Muy bien, gracias. Entonces, object, voy a cambiarle ahora el nombre. Ejemplo, arrays. Y entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, sí. Bueno, tenemos el array, ¿cierto? Y lo mismo, podemos agregar al inicio, podemos agregar al final, ¿cierto? Pues aquí no hemos hecho nada distinto. También los podemos recorrer con los fors, ¿cierto? También podemos recorrerlos con los fors. Miren. Esa cosa... Y printline. No, lo que pasa es que él se basa en cómo yo programo. Entonces por eso me fluye. Profe, ¿y si enviara su pantalla? Podría ser. Sí, podría ser. Entonces, ejemplo arrays.scala. Entonces, escala C. Ejemplo arrays.scala. Claro, él se adapta como tú programas. Y miren acá. Command not found. A ver qué habrá pasado. Escala C. Ah, pues obvio, ¿no? Tengo que decirle que lo ejecute. Entonces, como ustedes pueden ver, ejemplo arrays. A ver qué pasó acá. Se llama ejemplo arrays. Sí, está bien. Pero está con minúscula. Y ese es el error. Sí, ya entendí cuál es el error. El error es que yo lo llame acá con minúscula. Claro, no lo va a encontrar. Recuerden pues que debe respetarse eso, ¿no? Entonces, listo. Y aquí ya debería darnos algo interesante. Entonces, ustedes pueden ver, pues es eso. Y pues, ¿por qué nos presenta el array como una dirección de memoria? Pues porque un arreglo es una dirección de memoria. A diferencia de las listas, estos son secuenciales. Recuerden que una lista es un elemento después del otro. Los arreglos son una reserva de espacio en memoria. Sí, igual, de nuevo, voy al curso de algoritmos. Allí lo verán pues ya con todo el detalle del caso. ¿Sí? Pero por ahora, vean esas dos diferencias. La lista es un elemento después del otro y un arreglo es una reserva de espacio en memoria. Sí, eso tiene unas implicaciones cuando usted quiere insertar, cuando usted quiere eliminar, eso tiene ciertas implicaciones pues que hacen que una estructura sea mejor que la otra, ¿sí? Pero por ahora, dejémoslo así. Entonces, básicamente podemos también tener los strings, pues creo que los strings no hay que hacerle mayor cosa, ¿no? Y también podemos aplicarle funciones de alto orden. ¿Qué tres funciones de alto orden vimos la semana pasada? Map, filter y reduce. Map aplica a una función, a una colección de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, a un string que podría hacer que le haga upper, ¿sí? Que lo vuelva a mayúsculas. Eso es una función que usted le podría aplicar a un string. Es una función de alto orden porque estás generando un nuevo string, que es una cadena de caracteres, válgase la redundancia, con los elementos en mayúscula. Y en el caso del filter, podríamos filtrar las letras que sean menores que la H, por ejemplo. Entonces nos retornaría todas las letras que están antes de la H. Entonces, por ejemplo, en el hola mundo, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la A, el espacio, creo que no más. Ajá. Y la D. Quedaría A espacio D, creo. Igual lo podemos hacer
aquí muy brevemente, no voy a crear uno nuevo, no es necesario. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir hola mundo punto filter y quiero que sean, vea, esto hasta piensa lo que hago, menores que la h. ¿Listo? Bien, básicamente ustedes deben tener presente algo, es que recuerden que las mayúsculas son menores que las minúsculas, ¿listo? Entonces las menores que la h va a aparecer la h mayúscula, ¿se entiende por qué, no? Porque las minúsculas son menores que las mayúsculas, por el código ASCII, ¿listo? Eso creo que lo vimos la semana pasada también. Entonces miren acá. Miren lo que nos aparece. Miren, HA espacio D, como les había mencionado. ¿Sí? La H mayúscula pues ya se entiende por qué aparece, ¿no? Entonces, pues también podemos aplicar las mismas cosas que vimos sobre lista, las podemos aplicar sobre las cadenas de caracteres. Sí, son exactamente lo mismo. La cadena de caracteres es una colección de caracteres, ¿sí? Una colección de letras, ¿sí? De chars. Bueno, otras operaciones que podemos hacer. Podemos tener exits, indica si hay un elemento, o sea, si un elemento pertenece a una colección. Tenemos for all, si todo el elemento x de xs cumple p de x, es falso. O sea, básicamente p es una función. Entonces, por ejemplo, el for all es lo que ustedes vieron en matemáticas discretas 1. Por ejemplo, print line, hola mundo, for all, y vamos a hacer una función que recibe un x y pregunta si x es menor que h. ¿Qué nos va a dar ahí? Falso, porque no todos cumplen la condición. Miren acá, falta un paréntesis ahí. Entonces miren acá. No, ahí ya está bien. Miren, creo que no lo puso. Ok, no hay problema. Entonces vamos acá. Sí, no lo puso al final. Creo que aquí ya debería dar. Vamos a ver. Qué extraño. Vamos a cerrar 1. Ah, no, solo es 1. Solo es 1. Entonces la condición que tiene que ir en creo que la función la andaría entre paréntesis, ¿no? Creo que es lo más sano. Listo. Vamos a ver. Listo. Será la función lambda. Entonces, miren acá, pues nos va a devolver falso, porque el for all es para todos. Pero podría colocar una condición que sea cierta. Podría poner acá una condición que sea cierta. No, poner menor que z y ya. Bueno, el exits sí haría verdadero, ¿no? For all. Ahí nos daría verdadero, ¿no? Porque todos son menores que z. O sea, miren acá. Ese es el para todo. Y el otro es el exit. Bueno, tenemos zip, devuelve una secuencia de parejas de los elementos de xs con los elementos de ys en la misma posición. Básicamente esto es lo que se hace el zip de Python. No sé si lo recuerdan. El zip de Python. El zip de Python acá está. No sé si lo recuerdan. Vamos a generar dos arreglos. Y vamos a generar arreglo B. Y yo también podría decir print line, arreglo A, zip, arreglo B. Y miren lo que nos devuelve. Básicamente nos devuelve una representación de tupla. ¿Por qué? Porque va a ser el primer elemento de A con el primer elemento de B, el segundo elemento de A con el segundo elemento de B. ¿Cómo nos podemos ver eso? Algo así. A y B deben ser del mismo acá. Entonces miren, voy a decir A, arreglo B. Voy a hacerlo así para que ustedes miren. Para que ustedes pillen cómo está saliendo. Miren acá. Y miren acá. ¿Lo ven?
el primero con el segundo, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así sucesivamente. Y pues obviamente A y B deben tener el mismo tamaño. ¿Estamos? Listo. Eso es lo que podemos hacer nosotros en Python, un zip, que básicamente nos sirve para coger una secuencia de parejas así, separarla en dos arreglos, bueno, en dos colecciones, suma, devuelve la suma de elementos, producto, devuelve el producto, máximo, mínimo, pues ya saben. Bueno, entonces, listar todas las parejas de números enteros x y y tal de que x está entre 1 y m y y está entre 1 y n. Entonces pues tenemos esta que es un flat map que vuelve la secuencia resultante de aplicar f a cada elemento de xs. Eso es un map. Entonces por ejemplo 1 to m, ¿qué es? Un rango, ¿no? Y tenemos flat map que nos va a generar va a aplicar la función. ¿Qué función vamos a aplicar? Básicamente x vamos a generar una secuencia entre 1 y n, y lo que hacemos es generar una pareja que sería, la primera sería x, que es desde 1 hasta m, y la segunda sería desde 1 hasta n. Bueno, flat map devuelve una secuencia resultante de aplicar a cada elemento de xs. O sea, básicamente a diferencia de map, flat map nos va a devolver es una secuencia. Bueno, calcular el producto escalar de dos vectores, pues básicamente el producto escalar es el primero por el primero, o sea, el primero del primer array por el primero del segundo array más el segundo del primer array más el segundo del segundo array y así sucesivamente. Entonces básicamente lo que hacemos es cogemos xs y ys, ¿no? Generamos la secuencia de tuplas y ¿qué? Cogemos el primer elemento y lo multiplicamos por el segundo elemento. ¿Sí? Recuerden que si tenemos la lista con 1, 2, 3, entonces ¿qué haría? 1 por 6 más 2 por 7 más 3 por 8 más 4 por 9 más 5 por 10. Entonces es lo que están haciendo acá básicamente. Y al final, ¿qué se hace? ¿Se sube. Calcular el producto de escala. Bueno, básicamente en este caso estamos utilizando es reconocimiento de patrones. Y el único caso es tener una pareja. De hecho, miren que acá sale mucho mejor, ¿no? Porque tenemos la pareja que entra y tenemos que coger el primer elemento y tenemos que coger el segundo elemento. Pero es más fácil hacerlo con un case. ¿Por qué? Porque sencillamente capturamos la pareja directamente. ¿Listo? Porque reconocimiento de patrones capturamos la pareja directamente. Entonces, ya la tenemos. Bueno, entonces intenten ustedes. A ver cómo les va.